¿Sí viste lo que está pasando en la política argentina? Pero es una novela. Tenemos un artículo que plantea una teoría reinteresante. Y si los cruces entre Facundo Manes, Santiago Caputo y Javier Milei son parte de una gran obra de teatro político acá en Infonews. Ok, vamos a analizarlo a fondo. Es que la política argentina siempre se presta para estas especulaciones, ¿no? Y esta teoría, por más increíble que parezca, no suena tan descabellada. Totalmente para entenderla. Primero hay que saber quiénes son los actores principales. En Manes, realidad, por un lado, es una figura importante de la UCR, el partido tradicional de centro-derecha, que busca posicionarse como alternativa a Milei, y Caputo, por el otro, es uno de los asesores clave de Milei, el actual presidente que llegó al poder con un discurso anti-establishment. Vamos viendo de qué se trata esta supuesta estrategia. dale, el artículo sugiere que Manes busca consolidarse como la principal figura opositora y para eso necesita diferenciarse tanto del gobierno de Milei como del peronismo, que vendría a ser la otra gran fuerza política en Argentina. O sea, busca ocupar ese espacio del medio, el de los que no se sienten representados ni por el oficialismo ni por el peronismo tradicional. Exactamente, y para eso, nada mejor que enfrentarse a alguien cercano a Milei como Caputo y mostrarse como un líder fuerte y decidido. Claro, que como diciendo a mí, no me tiembla el pulso para enfrentar al poder, pero ¿qué ganaría Milei con todo esto? ¿Por qué se prestaría a este juego? Bueno, pensemos un poco. A Milei le conviene que la oposición esté fragmentada, dividida, si Manes se convierte en un líder opositor fuerte, pero no logra unificar a toda la oposición. Milei sale ganando. Es decir, Milei se beneficia de una oposición dispersa, porque así nadie le hace sombra. Exactamente, además una pelea pública con Manes que viene de un partido tradicional como la UCR le permite a Milei reforzar su imagen de outsider, de rebelde que lucha contra la casta política. Mira vos que, o sea que incluso si la pelea fuera genuina, Milei igual le saca provecho, es una estratega. Sin dudas, y ojo que no estamos diciendo que todo sea una farsa, seguramente hay diferencias reales entre Manes y Milei y también entre Manes y el peronismo, pero en política los intereses personales y las estrategias muchas veces se mezclan con las convicciones. Claro, es como un juego de ajedrez donde cada uno mueve sus piezas buscando su propio beneficio. Tal cual, y en este caso el tablero es la provincia de Buenos Aires, que es clave para cualquier candidato presidencial. ¿Por qué es tan importante Buenos Aires? Contanos un poco más sobre eso. Bueno, la provincia de Buenos Aires es la más poblada del país y quien la gobierna tiene un gran poder político. Actualmente la gobierna Axel Kicillof, que es una figura importante del peronismo. Ajá. ¿Y cómo encaja Kicillof en todo este supuesto teatro político? Si Manes logra consolidarse como el principal opositor a Milei, podría atraer a votantes desencantados tanto con el gobierno como con el peronismo, y eso podría debilitar a Kicillof en la provincia. O sea, Manes le estaría robando votos a Kicillof. Esto se pone cada vez más interesante. Claro, y si Manes le gana a Kicillof en Buenos Aires, se posicionaría como un candidato presidencial muy fuerte para las próximas elecciones. Para esto es mucha información. Recapitulemos un poco. Tenemos a Manes buscando posicionarse como el líder de la oposición a Milei, que se beneficia de una oposición dividida, y a Kicillof en el medio tratando de mantener su poder en Buenos Aires. Exacto, y todo esto, por supuesto, con la posibilidad de que sea una gran estrategia política orquestada. ¿Y qué pasa si se descubre que todo esto es una farsa? ¿Cómo reaccionaría la gente? Uf, imagínate, sería un golpe durísimo para la credibilidad de Manes y de Milei. La gente valora la autenticidad y descubrir que todo fue una puesta en escena generaría mucho rechazo. Claro, se sentirían engañados, pero más allá del riesgo, ¿crees que esta estrategia, si es que existe, podría funcionar? Mira, no es fácil predecirlo. La política es un terreno muy cambiante y hay muchos factores en juego, pero si Manes juega bien sus cartas, podría lograr captar a ese sector del electorado que busca una alternativa a la grieta, a la polarización entre oficialismo y el peronismo. ¿Y cómo debería jugar sus cartas? ¿Qué tendría que hacer para convencer a la gente? En primer lugar, tendría que construir un discurso claro y coherente que conecte con las necesidades de la gente. Y por otro lado, tendría que demostrar que realmente es una alternativa que tiene propuestas concretas para solucionar los problemas del país. O sea, no alcanza solo con criticar a Milei y al peronismo, sino que tiene que mostrar que tiene algo diferente para ofrecer. Exactamente. Y además tendría que ser muy cuidadoso con la forma en que maneja esta supuesta confrontación con Caputo y con Milei. Si se muestra demasiado agresivo o confrontativo, podría terminar reforzando la imagen de Milei como el único que se atreve a desafiar al sistema. Tenés razón, sería un error caer en la trampa de la polarización. ¿Y qué pasa con Milei? ¿Cómo le conviene jugar esta partida? A Milei le conviene seguir alimentando su imagen de outsider, de rebelde que lucha contra la casta política, y una supuesta pelea con Manes, que representa a la UCR, le permite seguir construyendo ese relato. Claro, le sirve para decir, yo soy el único que los enfrenta, a los demás son todos lo mismo.
Exactamente. Y al mismo tiempo, una oposición dividida sin un líder, claro, le facilita el camino para mantenerse en el poder. Es como si estuviera jugando al ajedrez, moviendo las piezas para que sus oponentes se debiliten entre ellos. Sí, es una estrategia bastante maquiavélica, pero efectiva. Y Yeah. ojo, que no solo se trata de Manes y Milei, también tenemos a Kicillof, que está ahí en el medio, tratando de defender su territorio en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué debería hacer Kicillof para no quedar atrapado en este juego? Kicillof tiene que demostrar que es un gobernador que trabaja por la gente, que no se deja distraer por las peleas políticas y que tiene soluciones para los problemas de la provincia. O sea que tiene que enfocarse en la gestión, en mostrar resultados concretos. Exactamente. Y también tiene que ser muy cuidadoso con las alianzas que establece. Si se acerca demasiado a Milei, corre el riesgo de perder el apoyo de los peronistas más tradicionales. Y si se acerca demasiado a Meles, podría terminar fortaleciendo un rival político. Uf, qué difícil la tiene. Kicillof es como si estuviera caminando en una cuerda floja. Tal cual. Y bueno, sí es la política, no un juego complejo con muchos actores, muchos intereses en juego y donde cada decisión puede tener consecuencias inesperadas. Y encima en este caso con la posibilidad de que todo sea parte de una gran obra de teatro político. Claro, esa es la gran pregunta que nos queda. ¿Es real esta pelea entre Manes, Caputo y Milei o es solo una puesta en escena para beneficiarlos a todos? Y para responder esa pregunta, tenemos que seguir de cerca los acontecimientos, analizar los discursos, las acciones y por supuesto no perdernos ni una noticia de Infonews. Exactamente, acá en Infonews. Ok, vamos a seguir investigando y analizando esta situación para que ustedes, nuestros oyentes, tengan toda la información necesaria para sacar sus propias conclusiones. Y hablando de información, ¿qué otras cosas deberíamos tener en cuenta para entender este escenario político? Bueno, es importante analizar el contexto histórico, las alianzas que se han formado en el pasado, los intereses de cada uno de los actores involucrados y también hay que prestar atención a la opinión pública, a lo que la gente piensa y siente. Claro, porque al final del día son los votantes los que deciden quién gana y quién pierde en este juego. Exactamente, la política no se juega solo en los despachos del poder, sino también en la calle, en la opinión pública, en el voto de la gente. Es decir, que todos tenemos un rol que jugar en este juego, no. Sin duda, la democracia no es solo votar cada 2 o 4 años, sino también estar informados, participar en el debate público, expresar nuestras opiniones y exigir a nuestros representantes que actúen en nuestro beneficio. Y para eso, medios independientes y confiables como Infonews, son fundamentales. Totalmente de acuerdo. Acá estamos para brindarles la información que necesitan para comprender la realidad, para formarse su propia opinión y para participar activamente en la construcción de un futuro mejor. Bueno, Che, me parece que ya dimos una buena vuelta por este tema tan complejo en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Vamos a intentar responder a esta sende. La gran pregunta es, ¿todo esto una gran obra de teatro político? ¿O hay algo más? Los esperamos para seguir analizando esta fascinante trama política. Hasta la próxima. Volviendo a esta idea de la gran obra de teatro político, me pregunto, ¿cómo podríamos saber si todo esto es una farsa o si realmente hay diferencias genuinas entre estos personajes? Mira, no es fácil saberlo. Con certeza los políticos son expertos en el arte de la actuación. No, pero hay algunas pistas que podríamos analizar. Lo cual es, contame. Por ejemplo, podríamos fijarnos en la coherencia de sus discursos a lo largo del tiempo. Manes siempre ha criticado a Milei o recién ahora lo hace para diferenciarse. Milei siempre se ha mostrado como un outsider o es una postura que adoptó para ganar las elecciones. Claro, si encontramos contradicciones entre lo que dicen ahora y lo que decían antes, podría ser un indicio de que están actuando. Exactamente. También podríamos analizar sus acciones, sus decisiones políticas son coherentes con sus discursos o hay una brecha entre lo que dicen y lo que hacen. Me gusta esa idea, fijarse si hay coherencia entre el discurso y la acción. Otro elemento a tener en cuenta es el contexto político en el que se dan estos enfrentamientos. ¿Hay algún evento, alguna elección cercana que podría explicar por qué estos actores están tomando estas posturas? Claro, si hay una elección cerca, es más probable que todo esto sea parte de una estrategia electoral. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta nuestros propios sesgos, nuestras propias simpatías o antipatías hacia estos personajes. A veces queremos creer que un político es genuino porque coincidimos con sus ideas o queremos creer que es un farsante porque no nos gusta. Tenés mucha razón, es importante ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por las emociones. Totalmente hay que analizar los hechos con frialdad, con objetividad y tratar de ver el panorama completo. Por supuesto, no podemos olvidar el rol fundamental que juegan los medios de comunicación en todo esto. Claro que sí, los medios tienen la responsabilidad de informar de manera veraz, imparcial y completa, y también tienen el deber de analizar los hechos, de contextualizarlos y de ofrecer diferentes perspectivas. Porque si los medios se prestan a este juego de la manipulación, la democracia
democracia está en peligro? Exactamente, la información es poder y el acceso a información veraz y confiable es fundamental para que la gente pueda tomar decisiones informadas y participar activamente en la vida política. Por eso en Infonews, nos esforzamos por brindarles la mejor información con análisis profundos y diferentes puntos de vista. Queremos que nuestros oyentes tengan las herramientas necesarias para comprender la realidad, para formarse su propia opinión y para ser ciudadanos críticos y comprometidos. Wenche, creo que con esto cerramos nuestro análisis sobre esta posible obra de teatro político. Los invitamos a seguir informándose en Infonews, para que puedan sacar sus propias conclusiones sobre este y otros temas de la actualidad argentina. Chao, chao. Hasta la próxima. Infonews, no te pierdas las últimas noticias y actualizaciones. Infonews, suscríbete, no fijes, mantente informado. Seguí las noticias más importantes en Infonews, actualidad política, internacional, emergencia, enviando honor, economía. Infonews, no te pierdas las últimas noticias y actualizaciones. Infonews, suscríbete, no fijes, mantente informado. Seguí las noticias más importantes en Infonews, actualidad política, internacional, emergencia, enviando honor, economía.